Listo. Entonces ya les comparto pantalla. Ok. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, esta es la lista vieja. Peguemos la nueva acá mismo. Listo. Ok. Bueno, el problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, el problema 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya se hicieron completamente. El problema 7 se hizo la parte A, la parte B, y yo les pedí que pensaran la parte C porque era chévere. ¿Cómo le fue con esa parte C? Profe, bien, es como el interior de una elipse, la región. Sí, exacto. Sí, entonces, si uno modifica la desigualdad, o sea, la expresión algebraica que tiene ahí, se da cuenta que es la ecuación de una elipse. Y como tiene el menor, entonces es la parte de adentro. Muy bien. Ya escribo, un segundo. Entonces veamos. Tema 7C. Listo. Entonces la pregunta es, recuerden, ¿qué si este conjunto que estamos viendo en pantalla es acotado o no? Entonces, muy bien, si es acotado, porque eso va a resultar siendo el interior de una elipse, efectivamente. Entonces veamos por qué. Bueno, así nomás se ve una cosa como complicada. Pero yo les había dado la pista o la sugerencia de que intentaran completar cuadrados. ¿Por qué uno va a tender a completar cuadrados? Porque, bueno, aquí no hay ejemplos como ese, pero sí habíamos hablado de ejemplos así. Cuando uno tiene conjuntos de la forma, por ejemplo, cosas de la forma así. Entonces, dicho conjunto es acotado porque estas potencias pares, el 2 y el 6, están forzando a que tanto X como Y sean acotados. ¿Cierto? Ni X ni Y, pues X no puede ser mayor que 2, ni menor que menos 2, y Y tampoco. Entonces, cuando uno tiene cosas así, potencias pares, eso por lo general es acotado. Ya cuando hay cosas impares, digamos aquí fueron 5 en vez de un 6, ya ahí no es acotado. Porque ya la 5 puede perfectamente ser negativo, y X a la 2 positivo, y muy grande, y su suma puede ser 4. Sí, o sea, X a la 2 puede ser 1.000.000, y Y a la 6 puede ser menos 1.000.000 más 4. Sin ningún problema. Listo, entonces intentemos completar cuadrados, a ver a qué llegamos. Entonces ese conjunto, vamos a escribir simplemente x al cuadrado más 4y al cuadrado más 4y menor que 3 más 2x, o sea, esa parte de acá la vamos a omitir.
teniendo claro que estamos trabajando con parejas en el plano. Entonces esto acá es lo mismo que decir x al cuadrado menos 2x más 4y al cuadrado más 4y menor que 3. Simplemente pasé el 2x para acá. Muy bien. Entonces fíjense que tanto este como este son casi cuadrados perfectos. Al primero le hace falta un más 1 para convertirse en un cuadrado perfecto. Entonces, como le sumé un 1, le resto eso mismo. Y al segundo, ¿qué le hace falta para convertirse en un cuadrado perfecto? También un 1. Este de aquí ya es un cuadrado perfecto. Entonces, como le sumé un 1, otra vez se lo resto. Y entonces eso se me convierte en... Entonces, el primer cuadrado que formé es x menos 1 al cuadrado. Profe, yo creo que es un 4. ¿Dónde? Acá. 4, sí, porque divide entre 2 y eleva al cuadrado. No, pero eso ya es un cuadrado. Ese es 2y más 1 al cuadrado. Pero para completar uno no toma el término bx, lo divide entre 2 y eleva al cuadrado y suma y resta eso y ahí es 4y. Porque si miras ahí, eso hay que formar ahí un binomio al cuadrado y no creo que de... Esto es 2y más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí da. Profe, pero ¿por qué? Yo siempre pensé que se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso se suma y se restaba. A ver. Esto es 2y al cuadrado. Este es 2 por 2y. Ya listo, 2 por 2y. Entonces, este 2y que está acá es ese 2y. Aquí está el 2. Y lo que sobra, que es un 1, pongámoslo por acá. Este 1 que sobra es lo que va al cuadrado después. O sea, es esto dividido entre 2y entre 2. ¿Cierto? Este término que está acá se debe dividir entre la raíz cuadrada del primero, o sea, 2y, y entre 2. Lo que sobra es lo que va aquí al cuadrado. Sí, profe. Ok. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, para que el compañero no quede con la duda, él tiene razón, pero eso pasa siempre y cuando el coeficiente que está acompañando al y cuadrado sea 1. De lo contrario, no le va a dar esa completación de cuadrados que él dice, para que lo tenga en cuenta. Sí, muchas gracias por la ilustración, compañero. Sí, ya. Dale. Ok, ok. Muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, esto de acá es lo primero, los 3 primeros términos. Después viene el menos 1 que quedó suelto. Y ahora, como les dije, esos 3 términos siguientes se reducen a 2y menos 1 al cuadrado. Listo. Y entonces sobra otra vez un menos 1 y eso es menor que 3. Ahora, esto es lo mismo que decir que x menos 1 al cuadrado más 2y menos 1 al cuadrado es menor que 5, ¿cierto? Ese menos 1 y ese menos 1 pasan a la derecha y se transforman en un 2. Y allá había un 3, entonces queda un 5. Listo. Ahora, Profe, ¿sí? ¿no sería un 2y más 1? 2y más 1, sí.
Gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, uno podría decir o argumentar que esto implica que el conjunto es acotado porque, digamos, esto de acá no puede ser mayor que 5. Bueno, es claro que tanto este como este son no negativos, entonces ninguno de los dos puede ser mayor que 5, o si no la suma sería por lo menos 5. No se puede porque la suma es menor que 5. Entonces, uno sabe que x menos 1 tiene que ser menor que 5, o menor que 5 estricto de hecho. Y también ocurre lo mismo con 2y más 1. Puse valor absoluto porque es con valor absoluto, ¿cierto? Que eso al cuadrado sea menor que 5 y que eso al cuadrado sea menor que 5, significa que el valor absoluto de lo que está adentro es menor, en realidad es que raíz de 5, ¿sí? Pero no importa, para no trabajar con raíces, si uno puede acotar eso por raíz de 5 o por cualquier número más grande, por 20, por 30. Entonces quitemos esa raíz porque la raíz es incómoda. Si lo que importa es que hay una cota superior para ambos números. Y listo. Entonces eso acá implica que x está entre quién y quién. Que x está entre menos 6 y 6. De hecho está entre menos 4 y 6. ¿Y eso acá qué implica? Implica que 2y está entre menos 6 y 4. Y que por tanto y está entre menos 3 y 2. Entonces fíjense, x está acotado porque está entre menos 4 y 6 y y está acotado porque está entre menos 3 y 2. Por tanto, el conjunto está acotado, ¿cierto? Como x y y, si como la pareja x y está metida en una caja, en la caja menos 4,6 por o cruz menos 3,2, entonces también está metida en una bola. Listo, ¿se entendió o no? Profe, ¿me puede repetir la conclusión? Lo que acaba de decir, por favor. Sí, claro. Estoy diciendo, bueno, x está entre menos 4 y 6, y está entre menos 3 y 2. Entonces, bueno, primero que todo habíamos dicho antes que ser acotado era lo mismo que pedir que tanto x y y estuvieran acotados. Y eso ocurre acá. Tanto x como y están acotados. Ahora, si uno quiere seguir con el cuento de las bolas y las bolas, entonces fíjense, esto está implicando lo siguiente. X, y está perteneciendo a una caja. ¿Qué caja? A la caja menos 4, de hecho es abierto, coma 6, cruz, menos 3,2. Si gráficamente lo que estoy diciendo es x, y está en la caja menos 4 acá, 6 acá, menos 3 acá, 2 acá, en la caja esta que estoy dibujando acá. ¿Cierto? X, y siempre está metido acá. X está entre menos 4 y 6, entre menos 4 y 6, y y está entre menos 3 y 2, entre menos 3 y 2. Entonces, como está metido en una caja, perdón, también está metido en una bola. Cualquier bola que contenga la caja contiene el conjunto. Entonces, el conjunto es acotado. Entonces, estar metido en una caja, en una bola, en una elipse, es lo mismo. Si todos son cosas equivalentes, porque uno puede encontrar cajas muy grandes que contienen a cualquier bola, bolas muy grandes que contienen a cualquier caja, etc.
Listo. Entonces eso prueba que el conjunto es limitado. ¿Se entendió o no? Profe, yo lo que no entiendo es por qué quita la raíz de 5. Ah, no, lo quité solamente por comodidad. Mira, listo, lo correcto debería ser así, ¿cierto? Sí, profe. Pero si esos números son son menores que raíz de 5, también son menores que cualquier número mayor que raíz de 5. En particular, son menores que 5. Ah, bueno, profe, listo. Sí, solamente la quité para no trabajar con raíces, porque si ponía raíces, entonces por acá iban a aparecer raíces y es como incómodo. Pero no, no importa, uno puede dejarla si quiere, si no le importa trabajar con la raíz. De hecho, si uno quiere ser más óptimo, entonces la raíz de 5 es, no sé, como 2.4, algo así, no sé. Entonces uno dice, bueno, como son menores que raíz de 5, pues son menores que 3, porque 3 está por encima de la raíz de 5. Y entonces trabaja con 3 en vez de trabajar con raíz de 5. Y va a llegar a cosas parecidas. Sí, esos números de acá, menos 4, 6, 2 y menos 3, no importan. Lo que importa es que haya números ahí. Puede que sean gigantescos, pero quiero que haya números aquí y acá. No me importa que este sea menos 1.000.000 y este sea 5.000 millones y este sea menos 10 a la 24 y este sea 10 a la 24. No me importa, solo me importa que existan esos números. O sea, la caja puede ser gigantesca, pero que exista, es lo que quiero. Listo. Ahora, su compañero mencionó lo de la elipse. Entonces, tal vez lo de la elipse sea un poco más claro, si saben que es una elipse. Entonces, esto está bien, pero movámoslo un poquito y hagamos el truco de la elipse. Entonces, fíjense, esto puedo yo seguir trabajándolo y lo voy a convertir en lo siguiente. X menos 1 al cuadrado y aquí abajo voy a poner un 1. O sea, no hice nada. Después voy a poner lo siguiente. Este 2 que tengo aquí adentro multiplicando a y, voy a factorizarlo. Cuando yo lo factorizo, él sale como 2 a la 2, o sea, 4. Y el resto se me convierte en y y un medio. ¿Cierto? Si factorizo el 2, entonces debo dividir esto por 2, que se me convierte en y esto por 2, que se me convierte en un medio. Profe, Y esto, ¿sí? yo de hecho pensé, antes de completar cuadrados, así como usted lo ha dicho, que el compañero dijo que cuando tenemos un polinomio x cuadrado más bx más c con una diferente de 1, si al principio se sacaba como factor común el 4 y luego se completaba, pasa lo que usted está haciendo ahí a lo último. Sí, claro. Sí, uno puede aquí factorizar el 4 y completar cuadrados así. Cualquiera de las dos formas es válida. Uy. Listo, entonces eso es x menos 1 al cuadrado sobre 1 más y más un medio al cuadrado sobre un cuarto. Este 4 que está multiplicando aquí, voy a pasarlo a dividir. Cuando él pasa a dividir, pasa como un cuarto, menor que 5. Listo. Esto de acá es el interior de una elipse. Si yo aquí en vez de menor tuviera igual,
Entonces, eso de ahí es la ecuación de una elipse. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, señor. Listo. Sí, por eso escribí esos denominadores, para que fuera más familiar. Pero entonces como tengo es menor y no igual, entonces lo que tengo simplemente es el interior. Y obviamente el interior de una elipse, pues siempre es acotado, ¿cierto? Porque está metido en cualquier círculo gigantesco. Entonces también es acotado porque es el interior de una elipse. Por cualquiera de las dos razones. Listo. Entonces eso acaba la solución al problema 7C. ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces vamos con el problema 8. El problema 8 es bastante sencillo una vez uno conoce la fórmula. Si no, es muy difícil. Pero la fórmula ya la vimos ya. Ok. Entonces dice, encontrar la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función, bla, 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 en el punto 1, 1. También determinar la ecuación de alguna recta tangente a la gráfica en ese mismo punto. Entonces, primero, lo que ya preguntaron varios, ¿cómo así que tangente en el punto 1, 1? Entonces, 1, 1 es un punto del dominio. El dominio vive en R2, obviamente. La gráfica de la función vive en R3. Entonces, en realidad, lo que se está preguntando es por la ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto 1, 1 y f de 1, 1. Cualquiera de las dos formas de preguntar es correcta. Así como cuando uno tiene una gráfica en R, digamos, pues de una función real en R2, a mí me pueden preguntar, esta es la gráfica de la función f, me pueden preguntar por la gráfica de la función en el punto x igual 3, o me pueden preguntar por la gráfica de la función en el punto 3, f de 3. Es equivalente, ¿cierto? En el punto 3, x igual 3 acá, o en el punto 3, f de 3, pues es el mismo punto. Es cuestión de anotación. ¿Sí? Espero que quede claro qué es lo que se está preguntando. Listo. La siguiente cosa del enunciado es determinar la ecuación de alguna recta tangente a la gráfica en ese mismo punto. Eso también lo aclaramos ya. Porque algunos me habían dicho que eso tal vez nunca lo hayamos dado y efectivamente nunca lo habíamos visto, pero les mostré que así nunca lo hubiésemos visto, era muy fácil de encontrar. Entonces ahora lo vamos a hacer. Ok, ¿cómo les fue con este problema? Pero pues yo lo hice hasta el plano. Yo no hice la parte de la recta. Yo también igual el Listo. compañero. Ok. Entonces comencemos con la parte del plano. ¿Cómo es la fórmula del plano? Recuérdenla. X más B. ¿Cómo? A ver, yo les... Y más. Sí, pero esa es la fórmula de un plano en general. Pero yo les dije cuál era la fórmula del... o la ecuación de un Es- El plano plano tangente, tangente a una gráfica. Sí. Z igual a f de x0, y0, y sub 0, perdón.
más la derivada parcial de f de x sub 0, coma y sub 0. Eso multiplicado por x menos x sub 0, más la derivada parcial con respecto a y de x sub 0, y 0, multiplicado por y menos y sub 0. Muy bien, gracias. Entonces, esto de acá, bueno, eso se ve como raro, porque eso no se parece a la ecuación de un plano en el sentido usual o en el sentido que hemos trabajado siempre. Pero es lo mismo, es decir, esto también es de esa forma porque eso se puede reescribir de la siguiente forma. Entonces, esto es lo mismo que decir z, o más bien, vamos a escribir esto así. La derivada parcial, permítanme, para ahorrar tiempo y notación, esta derivada parcial, permítanme escribirla simplemente como f sub x. Yo les había comentado, la primera vez que hablamos de derivadas parciales, que esa de aquí también es una posible notación para la derivada parcial. Entonces vamos a usar esa primera porque es más corta. Entonces en x0, y0, por x más la derivada parcial con respecto a y, en x0, y0, por y menos z igual a. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo siguiente. Estoy dejando de un solo lado, del lado izquierdo, lo que tiene x, lo que tiene y y lo que tiene z. Del otro lado voy a poner lo que no tiene ni x, ni y, ni z. Lo que no tiene ni x, ni y, ni z es menos f x0, y0 más x0 por la derivada parcial en x y y0 por la derivada parcial en y. ¿Se entendió o no lo que dice? Pasé el z a la derecha, pasé este f a la izquierda, pasé este menos x0 por la derivada parcial a la izquierda y pasé este menos y0 por la derivada parcial también a la izquierda. Queda eso de abajo. ¿Estamos claros o no? Sí. Listo, muy bien. Ahora, esto de acá es un número A. Esto de acá es otro número B. Aquí tenía menos z. Entonces aquí vamos a poner el número C igual a menos 1. Y eso acá es otro número D. Ahora sí, esto se parece a la ecuación de un plano en el sentido que siempre hemos visto. A por X más B por Y más C por Z, donde Z es menos 1, igual a un cierto número, D. Entonces, por muy raro que se veía, que se viera al principio, efectivamente coincide con el tipo de ecuaciones que ya hemos trabajado antes. Muy bien, entonces esto de acá es, todo esto de acá, o la primera, es la ecuación del plano
tangente a la gráfica de f en el punto x0, y0. Eso es el contenido, o eso está, perdón, el contenido en la última clase, creo, o en la penúltima. Ahí está, en una de las últimas. Listo. Entonces, teniendo la ecuación a la mano, es muy sencillo, entonces, encontrar la ecuación del plano tangente a la función que nos dan en el punto 1, 1. Es simplemente reemplazar. Entonces, la ecuación del plano tangente a la gráfica de nuestra función, que es x a la 2 más y a la 3 más xy en 1, 1, será entonces entonces, ¿cómo es? El a, ¿quién es el a? Es la derivada parcial con respecto a x en el punto en cuestión. ¿Cuánto es eso? Entonces escribamos acá la derivada parcial general. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x de esta función? 2x más y. 2x más y. Entonces sería 2x más y, pero en el punto 1, 1 por x más. Ahora la derivada parcial con respecto a y. ¿Cuál es? 3y al cuadrado más x. Exacto. 3y al cuadrado más x, pero en el punto 1, 1 por y menos z igual a menos la función en el punto 1, 1 más el punto x0, o sea 1, por eso que teníamos antes, 2x más y en 1, 1, más el y0, que es 1, por lo que teníamos antes, que es 3y al cuadrado más x en 1, 1. Y ahora simplemente encontramos lo que, o evaluamos lo que falta evaluar. Entonces me queda 3x más 4y menos z igual a... Entonces, f de 1, 1 es 3. Entonces, eso es menos 3 más 3 más 4. O sea que al final me queda 3x más 4y menos z igual a 4. Entonces, esto de acá es la ecuación del plano. Tangente. En 1, 1 o en 1, 1, f de 1, 1, que es 1, 1, 3. Listo. Entonces no tiene misterio siempre y cuando uno sepa la ecuación del plano. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Listo. Entonces la que es un poco más misteriosa, sin ser tan misteriosa, es la segunda parte, que me pide determinar la ecuación de alguna recta tangente a la gráfica en ese mismo punto. ¿Quién recuerda cuál fue la indicación que yo di? Que en particular cualquier recta que esté en el plano pues va a ser tangente a la gráfica de la función que tenemos. Cualquier recta que esté en el plano y que pase por el punto. Cierto, la recta tiene que tocar la gráfica en el punto. Sí, entonces esa es la indicación. Fíjense. Digamos, si por acá yo tengo la gráfica, recuerden que estamos ahora en el
en el espacio, no en el plano. Entonces las gráficas son cosas así, en 3 dimensiones. Y por acá tengo el plano. Tangente, digamos, en este punto. Entonces, ¿cómo encuentro yo una posible recta tangente a la gráfica esa? Pues fácil. Yo considero cualquier recta contenida en el plano y que pase por ese punto. Esa recta roja contenida en el plano y que pase por el punto en cuestión va a ser tangente a la gráfica en ese punto. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Uno podría utilizar ahí el hecho de que por dos puntos distintos pasa una única recta, pues teniendo un punto ya como encontrar el otro ahí que esté en el plano y esa determinaría, pues lo estoy pensando así como de manera heurística, no sé si... Sí, claro. Pero sí está claro para todos que es suficiente encontrar la ecuación de cualquier recta que pase por el punto en cuestión, o sea, 1, 1,3, y esté contenida en el plano. Eso está claro. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, sí, entonces, ¿qué hace uno? Si uno coge cualquier punto contenido en el plano, digamos el punto PQR, y considera la recta que pasa por ese punto y por nuestro punto. Recuerden que nuestro punto, ese punto rojo es 1, 1, 3. Ya. Y entonces uno arma la ecuación de la recta esa. Cualquier punto sobre el plano y 1, 1, 3. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta simplemente escoger cualquier punto sobre el plano que no sea 1, 1, 3 y después armar la recta que pasa por esos dos puntos. A ver, ¿cuál sería un punto sobre este plano que no sea 1, 1, 3? Entre otras 0, 0 cosas, menos 4 podría ser. listo, 0, 0 menos 4. Muy bien, gracias. Entre otras cosas, fíjense que si uno reemplaza x por 1, y por 1 y z por 3, queda 4. O sea, efectivamente, 1, 1, 3 es solución de esto. Eso refuerza el hecho de que la cuenta está bien hecha. Sí, entonces 0, 0 menos 4 es un posible punto. Muy bien. Sí, 0, 0 y menos 4 acá, obviamente satisface la ecuación. Entonces, listo, ahora. Observe que 0, 0 menos 4 está sobre o en el plano. Luego, la recta que pasa por ahí y por el punto en cuestión, que es 1, 1, 3, será tangente a la gráfica. Entonces solamente resta encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y eso lo podemos hacer de varias formas. Bueno, no pongamos ecuación, digamos simplemente que la recta que estamos buscando es igual a, no sé, ¿cómo quieren hacerla? Bueno, hagámoslo así. Esto es el conjunto de todas las combinaciones convexas de los dos puntos. O sea, t por 0, 0 menos 4
más 1 menos t por 1, 1, 3, donde t es cualquier número real. Y esto al final se me convierte en 1 menos t, coma, 1 menos t, coma. El siguiente es 3 menos 7t. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, Y listo. Esto de acá es entonces la ecuación de una recta tangente a la gráfica. Obviamente hay infinitas rectas tangentes a la gráfica. Eso acaba el problema. ¿Se entendió o no? sí, sí, profe. Listo, muy bien. ¿Qué dice el problema 9? A ver. Entonces me dan una función x y más y cuadrado y me dicen que el vector 4, 24 es normal al plano tangente a la gráfica de f en el punto AB, o en el punto AB, f de AB. Y me preguntan por A y por B. Bueno, para ese punto va a ser útil la ecuación, obviamente, del plano tangente. Sí, repito, me están dando una función, me dan la gráfica de la función y me dan el vector normal del plano tangente en ese punto. La pregunta es, ¿qué punto es ese? ¿Estamos claros en lo que nos están preguntando? Sí, sí, profe. Listo. Ah, bueno, copiémoslo y peguémoslo abajo. Ok, vamos a copiar y pegar nuevamente la ecuación del plano. Listo, entonces esto de acá es la ecuación del plano. Entonces fíjense, en general, ¿cuál es el vector tangente, perdón, normal al plano tangente a la gráfica en el punto x0 y y0?
Profe, serían las derivadas parciales. Casi. Recordemos que esto era A, ese era B, y el C vale -1. En general, recuerden que el vector normal es A, B, C. Entonces, en este caso, el vector normal va a ser la derivada parcial en X, en Y, pero en Z es simplemente -1. O sea, este señor de acá recuerden que un vector tiene 3 entradas en el espacio. Es la normal o el vector normal. Si mejor pongamos el vector normal. Al plano. De hecho, no es el normal, sino un normal, porque hay infinitos normales. Todos en la misma dirección, pero hay infinitos. ¿Se entiende esto entonces o no? ¿Por qué la afirmación? Recuerden que esto es D. Y si AX más BY más CZ igual D es un cierto plano, entonces el normal al plano es A, B, C. Este es A, este es B y este es C. Listo. Sin embargo, el problema me está diciendo que el vector normal al plano es 4, 20, 4. ¿Será que a partir de ahí yo puedo encontrar las derivadas parciales? Entonces, fíjense, en nuestro caso, es decir, en el caso de esta función, un vector normal será derivada parcial con respecto a X. Bueno, normal al plano tangente en AB será ¿quién será? Díganme, a ver. Tengo un punto sobre la gráfica que es AB, F de AB. Y quiero saber un vector normal al plano tangente, a la gráfica en ese punto. Aquí ya tengo la fórmula para un vector normal. Entonces, si uso esa fórmula, ¿qué vector normal obtengo en este punto? ¿Se entiende la pregunta o no? Profe, habría que hacer las derivadas parciales de ambas y de ahí mirar los valores de X y Y.
¿Cómo así los valores de X y Y? Pues sí, o sea, ya la derivada con respecto a la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y. Sí, Listo. Y eso me da claro en términos de X y de Y, obviamente. sí. Y hacer como igualarlas en el sentido de que yo sé cuánto vale, digamos, la coordenada X en el vector del vector normal y la coordenada Y del vector normal. ¿Y cómo sabemos cuánto vale? O sea, ¿cómo sabemos cuánto valen esas coordenadas? No son las que nos dieron ahí al principio. Ah, sí, sí, pero antes de ir allá, primero hay que pasar por acá, por esa pregunta, y es, ¿cómo sé yo cuál es el vector normal a la gráfica en este punto A, B, F de AB? Sí, no pensemos todavía en lo que nos dan en el problema, en ese 4, 20 menos 4, no me acuerdo cuánto es, 4, 24, no. Sí, en general, tengo esta función, tengo un punto sobre la gráfica, la pregunta es, ¿cuál es el vector normal en ese punto? Esto que tengo arriba es el vector normal en el punto x0, y0. Entonces, para encontrar el vector normal en el punto AB, simplemente reemplazo x0, y0 por AB. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la derivada parcial con respecto a x, pero ahora evaluarla en AB. Después, con respecto a y, pero ahora evaluarla en AB y menos 1. Eso de ahí es un vector normal al plano. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Listo. Y entonces ahora sí, encontremos las derivadas parciales, así mentalmente. La derivada parcial con respecto a x es y. Y y en el punto A, B da B. Derivada parcial con respecto a y es x más 2y. Y eso en AB da A más 2b. Y después menos 1. Entonces, en el punto A, B, la normal es este vector de acá. B, A más 2b, menos 1. Pero por otro lado, ahora sí, el enunciado me está diciendo, esa normal es 4, 24. ¿Cómo encuentro A y B? Recuerden que la normal al plano es única en dirección. En dirección. Pero un plano tiene infinitos vectores normales en un punto dado. Si me paro en un plano y agarro cualquier punto del plano y considero los vectores normales al plano en ese punto, hay infinitos. Todos están en la misma dirección. Bueno, no en la misma dirección, porque hay unos que apuntan hacia arriba y otros hacia abajo. Lo que quiero decir es que la línea que ellos determinan es única. ¿Cierto? Hay una única línea, digamos, perpendicular al plano en un punto dado. Entonces, este vector de acá es normal al plano en el punto AB. Se supone que el de arriba también.
Eso quiere decir que ambos Pueden igualar vectores los están sobre vectores. una misma línea. ¿Cómo? Se puede igualar el vector. Pero es que no tienen por qué ser iguales. De hecho, no son iguales porque el de abajo termina en -1 y el primero termina en 4. Ok, sí. ¿Pero qué se puede hacer entonces? Fíjense. Vamos a considerar cualquier recta. Y no, creo que no es necesario complicarnos tanto. ¿Qué relación hay entre este vector y este vector? Bueno, sí, ambos son normales al plano. ¿Eso qué quiere decir sobre ellos dos? No son iguales. Pero ¿cómo se relacionan? O sea, no tienen por qué ser iguales. Puede que sean iguales, pero no son iguales. Y de hecho no son iguales porque aquí tengo un -1 y aquí tengo un 4. ¿Qué relación hay entre ellos dos? A ver, miren, aquí tienen el vector 4, 20, 4. Me dicen que ese vector es normal al plano. Díganme otro vector que sea normal al plano, pero con números. O sea, no con A y B, sino con números. Así como 4, 24. Díganme otro. ¿Cómo 2, armo otro 10, vector? 2, 10, 2, pues múltiplo escalar. Exactamente. Ajá. Cualquier múltiplo escalar de este señor de acá también es normal al plano. ¿Por qué? Porque está sobre la misma recta. Entonces, ¿qué relación hay entre 4, 24 y el de abajo? Que también es múltiplo escalar. Exactamente. Cualquiera de los dos es múltiplo escalar del otro. ¿Estamos claros en eso o no? Estoy diciendo. Sí, sí. Ok, estoy diciendo. Perdón. ¿Cómo? 4, 24 y b a más 2b, coma, -1 son normales a la gráfica o al plano en el punto A, B, F de AB, o si quieren pongan simplemente en el mismo punto entonces cada uno de ellos es múltiplo del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un número real lambda tal que, digamos, B, bueno, que lambda por B, A más 2B, coma -1 es igual a 4, 20, 4. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ese lado izquierdo, ese vector izquierdo, es lambda B, coma lambda A, más 2 lambda B, coma menos lambda,
igual a 4/24. Entonces, ¿cuánto es lambda? Lambda sería -4. Exactamente. Comparando las últimas coordenadas, llegamos a que lambda es -4. Y por tanto, entonces lo que tenemos es menos 4b, menos 4a, menos 8b, 4, igual a 4/24. Entonces, ¿cuánto vale b, por ejemplo? -1. Exacto. Entonces, b vale -1. Eso sale de la primera ecuación, de la primera coordenada, perdón, que menos 4b es igual a -4. ¿Y cuánto sería a, que es el que nos falta? -3. Exactamente. Fíjense. Si b ya es -1, entonces este señor de acá va a ser 8. Y se supone que todo esto es 20. Quiere decir que menos 4a es 12. O sea que a vale -3. Sí, lo hice como de rapidez para alcanzar a hacer todos los problemas. Pero sí, es solamente un sistema de ecuaciones sencillo. Entonces ahí llegamos a que b vale -1 y a vale -3. Y listo. El problema nos pedía por a, nos preguntaba, perdón, por a y por b. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Listo. Moraleja. Cuando a mí me dan la ecuación, perdón, la normal o un vector normal al plano tangente de cierta gráfica en cierto punto, entonces yo puedo encontrar las derivadas parciales con respecto a x y y en ese punto de la función, haciendo que la última coordenada del vector tangente que me dan, perdón, del vector normal que me dan, sea -1. ¿Por qué? Porque fíjense, si me hubiesen dado no 4, 20 y 4, sino, digamos, 3, 2 y -1, como yo sé que el vector tangente, perdón, normal, también es esto de acá abajo, entonces como ellos coinciden en la última, tienen que coincidir en todas, porque uno es múltiplo del otro. O sea, si ya coinciden en una, coinciden en todas, ¿cierto? Por eso acá, si aquí tuviera un -1, entonces el lambda tiene que ser 1. O sea, que quiere decir que los dos vectores son iguales. Entonces, cuando a mí me dan el vector normal y atrás, o sea, en la última coordenada tiene un -1, ya yo sé que las primeras 3 y 2 tienen que ser las derivadas parciales. Pero fíjense, me habían dado a ver a uno que no tenía -1 al final, tenía un 4. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? De forma rápida, lo transformaba en uno que tuviera a -1 al final. ¿Cómo lo transformo? Dividiendo por -4. Si yo divido el vector original por -4, me queda -1, -5, -1. Ese vector sigue siendo normal porque es un múltiplo del original y termina en -1. Al terminar en -1, tiene que coincidir con este de acá. Listo. Entonces la derivada parcial con respecto a x tiene que ser este -1 y la derivada parcial con respecto a y tiene que ser este -5. Y si ustedes hacen la cuenta, se van a dar, sí, se van a dar cuenta que es eso. Que la derivada parcial da -1 en x y -5 en y.
Ok. ¿Claros hasta acá o no? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, listo. Sí, era sencillo, siempre y cuando uno cae en cuenta de que al ser ambos vectores normales al plano, y como esa dirección es única, entonces tiene que ser uno múltiplo del otro. No importa si el lambda va aquí o va acá. Vamos a llegar a lo mismo. Si el lambda estuviera acá y no de este lado, pues el lambda ahora va a ser menos un cuarto, pero igual llegamos a la misma respuesta, a que A vale menos 3 y B vale menos 1. O sea, no importa cuál es múltiplo de cuál, no importa. Ok, entonces eso acaba el problema número 9. A ver si alcanzamos a hacer bueno, sí, el 10. Yo creo que el 10 ya lo hemos tratado más o menos en clase. Entonces, es un problema sobre continuidad. Recordemos que continuidad en el caso de R2 era lo mismo que en el caso de R. Una función se dice continua en un punto AB si cuando yo me acerco a AB, la imagen también se acerca o se acerca a F de AB. Es decir, si AB, perdón, si XY se acerca a AB, entonces la imagen de XY también se acerca a la imagen de AB. Eso era ser continuo. Que es la generalización de continuidad en el caso real. El caso real era lo mismo. Una función era continua en un punto A si cuando X se acerca a F de X se acerca a F de A. Entonces, para verificar que una función es continua, toca verificar que sea continua en cada punto del dominio. Entonces, el dominio de esta función, como no me dicen nada sobre el dominio, entonces uno asume que es todo R2. Entonces, esta función, vamos a ponerle como dominio todo R2. Entonces, para verificar que ella sea continua, tiene que uno verificar que sea continua en cada punto de R2. Fíjense que cuando el punto en cuestión no es el origen, esa función claramente es continua. ¿Por qué? En esos puntos. Voy a escribir eso acá. A ver, si AB no es el origen, entonces F es continua en AB. ¿Eso por qué es así? Profe, yo creo que porque el límite
existe y evaluándola en cualquier punto diferente de ese, la función siempre va a tener un valor. Exacto. Fíjense que cuando el punto AB no es el origen, el numerador y el denominador, bueno, sobre todo el denominador, bueno, el denominador no es 0, entonces no va a haber problemas de indeterminación, y tanto el numerador como el denominador son funciones continuas. ¿Por qué? Porque son polinomios o compuestas de polinomios con trigonométricas. Esas son funciones bien comportadas continuas. Habíamos visto que compuesta de continuas era continua y cociente de continuas era continua siempre y cuando el denominador no sea 0. Entonces, fuera del origen, tanto el numerador como el denominador son continuos. De hecho, el numerador y el denominador son continuos en todas partes, hasta en el origen. Solo que en el origen el denominador ya es 0, entonces hay problemas. Pero cuando no es 0 el origen, perdón, cuando el punto no es el origen, o sea, cuando el punto no es 0, 0, el denominador no es 0, ¿cierto? De x al cuadrado más y al cuadrado no es 0, y por tanto hay continuidad ahí. Entonces, fuera de 0, 0 no hay ningún problema, no hay que escribir nada. La función es continua porque el numerador y el denominador son continuos y el denominador no se anula. ¿Sí? Al momento de uno encontrar el límite, de la función, o mejor, ya reemplazada la definición de la función, uno simplemente evalúa y cambia x por a y y por b. Entonces queda seno de ab sobre a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque en el denominador no hay indeterminación. Entonces ese límite coincide con la imagen de la función en AB. Entonces fuera del origen no hay ningún problema. El problema está en el origen. Para que f sea continua en 0, 0, que es lo que nos falta, debe ocurrir que el límite cuando xy se acerca a ese punto de la función sea f en ese punto. Es decir, debe ocurrir que el límite cuando xy se acerca a 0, 0 de seno de xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado sea f de 0, 0. Pero f de 0, 0, el problema me dice, el enunciado me dice que es 1. ¿Será que esto es verdad? Sí está claro que basta probar que esto es 1 para que la función sea continua en 0. Sí, pero profe, si yo, digamos, evaluar el límite
teniendo en cuenta, digamos, si x fuera igual a 0, o sea, lo redujera a una variable, me daría 0 el límite. Veamos, a ver, si x fuera 0, digamos, abajo me queda y cuadrado y arriba me queda 1. No me quedaría, no 0, me quedaría 0, se daría 0. sí, 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 es muy fácil. Sí, gracias, sí, muy bien. Sí. Eso no es verdad. Muy bien. No, no es verdad. Pues, si y vale 0, es el límite de acá. Recuerden, y vale 0. Es simplemente el límite cuando x se va a 0. Entonces, arriba me queda seno de x por 0, que es seno de 0, que es 0. Y abajo me queda x al cuadrado, y eso es 0. No es 1. No es 1. Listo, entonces, eso no es verdad, ¿cierto? Esto no es verdad. Por tanto, la función no es continua en 0. En 0, 0. Sencillo. ¿Qué pasa si la función no fuera esta, sino... Vamos a cambiarla, a ver. No usemos esa, sino esa de acá. Seno de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá sería así. ¿Será que esa es continua o no? Sí, profe, no tendríamos el caso de ese límite que es bien conocido de seno de algo sobre el, pues, del ángulo es el mismo del denominador, como el de seno de x sobre x, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Fíjense que en este caso, tanto lo que tengo aquí como acá son iguales. Y cuando x y se va a 0, 0, x al cuadrado más y al cuadrado se va a 0. O sea que en realidad esto de acá es el mismo límite que cuando teta se va a 0 de seno de teta sobre teta, ¿cierto? Tengo seno de alguien que se va a 0 sobre ese mismo alguien. O sea, tengo este límite de acá. Y eso es conocido que da 1. Por L'Hopital o por lo que sea. Entonces, en ese caso, el límite sí da 1. O sea, en ese caso la función sí fuera continua. Era solo como un comentario. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, borremos eso que dice. Listo. Entonces, eso acaba el problema 10. Problema 11. Ese problema es muy interesante. Bueno, en realidad ya no tengo casi tiempo porque ya me debo ir en unos 5 minutos.
pero quiero mostrarles, o sea, quiero convencerlos de que es interesante. Entonces, fíjense, primero leamos. Considere la función f de xy igual a bla, bla, donde xy es diferente de 0. Demostrar que f de xy tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0 a través de cualquier recta. Sin embargo, no es verdad que el límite sea 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tengo una cierta función, f de xy igual a xy a la 3 sobre x a la 2 más y a la 6. Y me preguntan por el límite cuando xy se acerca al origen de la función. Entonces aquí tengo mi origen 0, 0. Entonces recuerden, este límite de acá existe cuando ocurre lo siguiente. Si yo me acerco a a 0, 0, en cualquier dirección, de cualquier forma, si yo me acerco a él, entonces f de esos puntos sobre el recorrido de la trayectoria que estoy usando, se acerca a 0. Eso es que el límite sea 0. Bien, hemos hecho varios ejemplos de límites que cuando yo me acerco por un tipo de recta, digamos una recta así, da una cosa, pero cuando me acerco por otra recta, digamos una así, daba otra cosa. Aquí ustedes tienen una función que va a cumplir lo siguiente. Cuando yo me acerco al origen a través de cualquier recta, bueno, aquí dice que pasa por el origen, entre paréntesis, porque obviamente tiene que pasar por el origen, por cualquier recta, así, así, cualquiera. El límite da lo mismo. ¿Será que eso es suficiente para que el límite exista? No, ¿Por qué no? pues haría que considerar todas las trayectorias posibles y solo las rectas no me garantizan eso. Exacto, pero uno podría estar tentado a pensar que como las rectas cubren todo el plano, entonces ya. Pero no, no es así. O sea, este problema contradice la intuición, creo yo. Entonces, hagamos de rapidez, antes de irme, la primera parte. Y es decir, ¿por qué este límite existe y da lo mismo cuando me acerco al origen a través de cualquier recta? Entonces, vamos a considerar cualquier recta que pase por el origen, obviamente. Una recta que pasa por el origen, ¿qué ecuación tiene? MX, y igual a MX. Y igual a mx, exacto. Entonces, déjenme mejor pintarla así. Y aquí voy a hacerle un huequito. Porque en realidad a mí no me interesa cuánto vale la función en el origen. De hecho, ni siquiera está definida en el origen.
Si ahí está punteada la recta, está con un hueco en el medio, porque solamente quiero acercarme al origen, pero no quiero llegar al origen. Entonces me voy a acercar por aquí, al origen, y por acá. Vamos a ver que ese límite da 0, independientemente de cuál recta esté tomando. Entonces, cualquier recta que pase por el origen, perdón, es de la forma y igual a mx. Entonces, cuando yo hago ese límite, de la función x y a la 3 sobre x a la 2 más y a la 6 sobre la recta, ¿eso qué me da? Me da límite cuando x se va a 0 de x por mx a la 3 sobre x a la 3 más mx a la 6. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, es x a la 2, abajo. Ah, sí, a la 2. Gracias. Gracias. Sí, simplemente estoy, como me acerco por la recta y cualquier punto XY sobre la recta cumple que es de la forma x, mx, pues reemplazo y por mx y me queda esto de acá. Ahora, ese límite es muy sencillo. Fíjense que arriba me queda, voy a eliminar enseguida lo que tengo que eliminar, que es un x a la 2, y arriba me va a quedar x a la 2 y abajo me va a quedar 1 más m a la 6 por x a la 4. ¿Y este límite cuánto es? Cero. Es 0, ¿cierto? Porque en el denominador no hay ningún problema. Cuando x se acerca a 0, eso se acerca a 0 y más 1 se acerca a 1. Entonces no hay ningún problema. Y el numerador se va para 0. Entonces esto es 0. Entonces efectivamente, si yo me acerco al origen a través de cualquier recta que pasa por ahí, obviamente por el origen, el cociente o la función se va para 0. Sin embargo, el problema me impide probar que el límite en general de xy, perdón, de f, cuando xy se va para 0, 0, no es 0. O sea que por aquí hay una trayectoria extraña en donde ese límite no es 0. ¿Está claro entonces lo que nos están preguntando? Entonces, Sí, profe. O sea que, digamos, la primera parte que dice que demostrar que fx, pues, fx, y tiende a 0 a través de cualquier recta, cuando x, y tiende a 0, 0, se mostraría de esa forma, ya quedaría ahí esa primera parte. exacto, ya aquí está. Ahora hace falta la otra parte que es más interesante. Es más interesante porque toca buscar la trayectoria extraña, la trayectoria para la cual ese cociente o esa función no se acerca a 0. Entonces les queda como tarea eso de ahí. Intenten buscar una trayectoria que me acerque a 0, pero que, o sea, si una trayectoria que se acerque a 0, pero para la cual la función no se acerque a 0. Entonces les queda eso como tarea.
Entonces nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana vamos a tener clases normales. O sea, sí, ya vamos a continuar con las clases oficiales. Y no creo que seamos tan salados de que se vaya otra vez la luz el martes en la mañana. Así que seguramente el martes en la mañana sí hay asesoría. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, buen fin de semana para todos y les queda eso de tarea. Es chévere. Intenten buscar cuál es la trayectoria mala, la que no sirve. Bueno, muchachos. Chao a todos entonces.